Bienvenidos a Historia en Caliente, donde cada viernes descubrimos eventos o personajes que el oficialismo ha dejado afuera de los libros. Y bueno, la verdad es que el capítulo pasado pues les gustó mucho el de Rius. Aquí Emir pues se sintió muy halagado que haya tenido una respuesta muy buena, que muchos decían que algunos datos del personaje no lo conocían y bueno, pues qué bueno que les gustó. Ya alguna vez Emilio traerá ahí a otros caricaturistas, sé que tiene otros más de repertorio, ya nos traerá en otra ocasión. Y bueno, en esta ocasión pues están todos los compañeros aquí de Historia en Caliente. Está Gus, está Jorge, está Alejandro, está Rosa, está Ernesto, Milagro que está Ernesto, está Emir. Y bueno, hoy tenemos un invitado súper especial porque para este tema tenemos que traer a alguien especialista en ello. Así que les presento a Franco Carreño desde Chile. Por favor, preséntate. Muchas gracias, chicos. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Raúl. Primero que todo, tengo que darles muchas gracias por haber pensado en mí, sobre todo a Rosa, que fue quien pensó en mí para poder venir a conversar con ustedes sobre este 11 de septiembre y sacarlo un poco del ideario norteamericano que tiene que ver con las Torres Gemelas del 2001 y enfocarnos en los tiempos de la revolución en Latinoamérica en los años 70 para hablar de cómo la primera experiencia socialista democrática en el mundo cayó y fue derrocada por, bueno, Estados Unidos. Siempre se nos va a imbricar Estados Unidos en la historia latinoamericana en general. Soy estudiante aún, tesista de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso en Chile. Es mi quinto año, bueno, sí, quinto año después de haber estado un año ya en Querétaro, de poder haber conocido a Rosa en Querétaro, una experiencia muy bonita. Como impresión del periodo que vamos a abordar hoy día, yo diría que a pesar que tiene mucho para hablar, quizás centrarnos en los tópicos más importantes como el por qué ocurrió el golpe, cómo se da el golpe y hasta hoy día cómo en Chile sufrimos las consecuencias de la dictadura. Perdón, que creo que ese es un tema muy bueno para tocar, lo de cómo viven las personas actualmente. A mí a ver, ¿cómo está la polarización respecto al golpe de Estado allá en la vida cotidiana, en la vida política de la población chilena? O sea, hay algunos que apoyaban de cierta manera a Allende, hay partidarios de Pinochet, no sé, o sea, sería bueno que nos platiques un poquito de eso, si hay cierta polarización o no. Depende, yo creo que si hablamos de hoy en día, todavía existen defensores de Allende, todavía existen personas que se denominan allendistas, todavía tenemos agentes de la dictadura participando en el gobierno de Sebastián Piñera. Tenemos agentes de la dictadura, agentes civiles claramente, siendo partícipes de programas de conversación nacional, porque yo diría, y casi como chiste, somos un país que exacerba tanto el afán democrático que permitimos que gente que estuvo en la dictadura hoy día se pueda sentar a conversar en un programa de televisión. Situación que a mí no me parece para nada correcta. O sea, perdónenme, yo lo metería a todos presos. Porque por culpa de ellos hoy día tenemos el modelo que tenemos. Y no solo por culpa de ellos, porque también la democratización del país ayudó a establecer el neoliberalismo en Chile. Pero en cuanto a polarización, sí, hoy día aún existen partidarios de Pinochet, sí, existen partidarios de Allende. Me considero una persona, si bien no allendista, pero que la experiencia de la Unidad Popular y del gobierno de Allende, porque Allende es la cara visible de una construcción política. No podemos olvidar eso. No me siento obviamente depositario de, pero sí me siento una persona que comparte mucho los ideales de. Es más, en la última elección primaria del país, que fue ahora en julio, a principios de julio, la memoria de Allende seguía siendo una forma de representarse como izquierda, principalmente de Daniel Jadwe, el candidato del Partido Comunista, y de Gabriel Boric, el candidato del pacto más progresista dentro de la izquierda, que no estaba dentro del establishment de los últimos 30 años en Chile. No, sí, fíjate que lo que resaltas del ejercicio democrático en Chile, ¿no? Para recordar que, bueno, para los que nos estén escuchando, nos estén viendo, recordando que Allende fue el primer socialista elegido por la gente, ¿no? O sea, no es
no es el típico revolucionario, y no por tipificarnos, por así decirlo, pero no es el típico revolucionario que agarra y se levanta en armas para acabar con la burguesía, con el status quo, por así decirlo, ¿no? Tiene un ideal de revolución que tiene que llevarse por las vías democráticas, porque, vaya, si lo consultamos, por ejemplo, en obras como esta, bueno, en recopilaciones como esta, que es Salvador Allende Presente, me encanta este libro, podemos rescatar que para él la revolución se tiene que hacer por las vías democráticas, si no, para él no funciona hacerlo, bueno, al menos así, yo lo he visto en lo que he leído ahí. No, para él no puede funcionar una revolución que se hace por medio de las armas. Para él la revolución se tiene que hacer por la democracia, yo lo consideraría así, que él veía que se necesita el que la gente o que la mayoría de la gente esté de acuerdo en que se hagan este proceso de cambio para tener digamos que, un aval, por así decirlo, para tener como que cierta, se me fue esta palabra, no sé, una aprobación, vaya, para que tenga una aprobación tanto mundial como nacional, o sea... Legitimidad, ¿no? Legitimidad, exacto, para que tenga una legitimidad. Yo considero que para él es más fuerte la legitimidad que te das por medio de las urnas, por medio del proceso democrático, que por medio de las armas. Bueno, al menos así yo lo he considerado. Y para mí que ese es su ideal, o su ideal que era de Allende, del por qué es tan importante rescatar la revolución por medio de la democracia. Sí, pero lo que yo les decía anteriormente, yo creo que si bien la figura de Allende tiende a enaltecerse por todo el contexto que ocurrió el 11 de septiembre, por el suicidio de Salvador Allende dentro de la moneda, quiero rescatar que no existe, o sea, que el gobierno de Allende no se da gracias a Allende. La construcción popular y el momento político del país permite que las bases organizadas en la Unidad Popular, que ya tenía experiencias previas en cuanto a la lucha electoral, pueda llegar al poder. Y llegar al poder peleando en cuanto a cifras electorales con un 33% empatado con la democracia cristiana, que era el centro en ese momento, y con la derecha más dura, representada por Jorge Alessandri. Justamente, creo que primero hay que contextualizar que vamos a hablar específicamente, vamos a empezar del 1970. Creo que es muy importante, vamos a hablar de Guerra Fría, vamos a hablar de cuestiones de lucha anticomunista, como toda esta campaña de Estados Unidos contra el comunismo, sobre todo en América Latina, que va a ser muy violenta y sobre todo muy efectiva. Y posteriormente, pues vamos a hablar del golpe de Estado, la dictadura militar, y vamos a finalizar con algunos comentarios sobre la contemporaneidad de este hecho en Chile. Pero sí es importante como entender en dónde nos paramos ideológicamente. Vamos a estar hablando de un mundo que está totalmente polarizado, ¿no? Estamos en un momento histórico en el que Estados Unidos y la Unión Soviética se están peleando tanto la forma política de gobernar como la económica, como todo esto. Y a Estados Unidos le importa mucho mantener a América Latina de su lado. Y bueno, vamos a... no va a ser la única dictadura militar que va a ser financiada por Estados Unidos, pero sí va a ser una de las más importantes, más reconocidas y especialmente más trágicas y con más desaparecidos, con más... Bueno, ya hablaremos un poquito sobre esto. Entonces sí, empecemos en 1970 con la Unidad Popular ganando pues en las urnas con Allende presidente, lo que decían ustedes de que va a ser el primer presidente que busca un régimen socialista, pero democráticamente electo. Y te devuelvo la palabra, Franco. Si vamos a hablar del 70,
obliga igual a volver un poquito más atrás sobre desde cuándo Allende está metido en política, si es que nos vamos a focalizar en él, y desde cuándo las experiencias del Partido Socialista, del Partido Comunista y los movimientos de trabajadores, entendiendo que el siglo XX se caracteriza en cuanto a movimientos sociales por ser los movimientos de luchas de clase los que le van a dar el contenido a la contienda ideológica. Allende viene peleando las elecciones desde hace 3 elecciones atrás. Desde los años 40, cuando el Frente Popular, con el gobierno de los radicales en Chile, se llega al poder, Allende ya venía peleando elecciones por el Partido Socialista, y la experiencia de la Unidad Popular que se construye a partir del Frente Popular, que son otros movimientos de izquierda dentro de Chile, entendiendo que la izquierda chilena, más que tener una base social en ese momento, era una base mucho más, yo lo diría, mesocrática, de clases medias y mucho también de burguesa, mucho también de pequeño burgués más que de burguesa como tal. De hecho, el mismo Allende era burgués, nada más hay para resaltar eso. ¿Era nieto, claro. ¿Nieto de quién? ¿De quién era, Franco? Porque sí, Salvador Allende era nieto de un político importante del siglo XIX, tengo entendido. Sí, pero no me estoy pillando con ese dato, lo siento, y perdón, que fue de mi parte, lo siento. No, bueno, soy pésimo para esas relaciones, pero transportándonos más allá, la Unidad Popular es la Unidad Popular, perdón, la experiencia de la Unidad Popular en la campaña del 69 y del 70, que logra esta masa social de apoyo. Y como les nombraba, o sea, para las elecciones, en el periodo en que se inserta el gobierno de Allende, la historiografía chilena lo denomina como el periodo de los cambios estructurales. ¿Por qué? Porque tuvimos, luego de un gobierno de corte populista, en el sentido más técnico de la palabra populismo, es decir, con mucho gasto social, con poca iniciativa de obra pública, con mucho pan y circo, como fue el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, se dan 3 experiencias en Chile. Un gobierno de derecha, que lo protagoniza Jorge Alessandri con medidas ortodoxas, descartando el gasto público, bajando ministerios, dejando el emprendimiento privado como norma para el crecimiento económico. Luego tenemos un gobierno demócrata cristiano con Eduardo Frei entre el año 64 y el año 70, que Eduardo Frei Montalva es apoyado por la Alianza para el Progreso. De hecho, al gobierno de Eduardo Frei es el gobierno que más dinero Estados Unidos en la década de los 60 le otorga para financiar su campaña. Y cuando la experiencia de estos 2 gobiernos hace aguas en función de no lograr para la gente que se había ido ingresando a la educación, que había participado mucho más en política, que ya venía de experiencias previas siendo pisoteada, ven Allende y ven la Unidad Popular un proyecto de construcción democrática que podría funcionar. Y en las elecciones de septiembre del año 70, los resultados son súper claros. O sea, Allende gana las elecciones, sí, pero con un 33,6%. No logra la mayoría absoluta. Entonces, lo que ocurría en ese contexto, según la Constitución del año 1925, es que debía ser ratificado por el Congreso. En ese momento, entendiendo que tanto la Democracia Cristiana, que era el partido de centro, con su candidato Radomiro Tomic, y la derecha, con Jorge Alessandri, habían obtenido también un 33%, donde el decimal era lo que diferenciaba, se plantean como las 3 fuerzas políticas y la Democracia Cristiana dice, a ver, yo en el Congreso, como tengo mayoría en este momento, voy a validarte como presidente, pero me tienes que firmar un estatuto de garantías democráticas. Entonces, el primer, quizás, acto que le pone como, yo diría, un poco de stop al afán, digamos, progresista, entre comillas, por parte de la burguesía, o el primer movimiento que hace la burguesía para contrapesar la fuerza electoral que había obtenido Allende y la Unidad Popular, es la firma de este Estatuto de Garantías Constitucionales en función de los derechos no sé si
si hablar, a ver, los derechos de primera generación, como la libertad de reunión, libertad de prensa, propiedad privada, se mantengan asegurados mientras Allende esté en el poder. De esa forma, el 5 de septiembre del año 70, Allende y la Unidad Popular llegan al poder. La Unidad Popular estaba compuesta por el Partido Socialista y el Partido Comunista, que eran los dos grandes bloques dentro de la organización, el Partido Radical, que venía de la experiencia del Frente Popular, y más partidos pequeños como la Izquierda Cristiana, el MAPU, venía también el Frente Lautarista, si no me equivoco, y aparte de ellos, habían experiencias de una izquierda mucho más radical que se habían escindido el año 68 del Partido Socialista, que son movimientos armados de izquierdas, como el movimiento de izquierda revolucionaria y el movimiento campesino revolucionario, si no me equivoco, que son movimientos que validan la lucha armada como la vía necesaria para llegar al socialismo, en contraposición a las tesis que el Partido Socialista, el Partido de Allende, había elaborado como la necesidad de llegar al poder por la vía democrática. Ahora, el MIR siempre era uno de estos, ¿no? Claro, el movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR. Un movimiento revolucionario del sur de Chile, de Concepción, comandado por Miguel Enríquez, por G. Carnegie, por Bautista von Schouden. Hay mucha literatura sobre ello. Miguel Enríquez, yo diría que es uno de los teóricos políticos y uno de los intelectuales políticos más ricos en la historia de la izquierda chilena, de hecho. Si tienen el tiempo de buscarlo, sería... ¡Wow! Pero es vastísimo lo que tiene Miguel Enríquez. Miguel Enríquez, de hecho, muere en la dictadura porque su casa es asaltada y es muerto por agentes de la dictadura. Volviendo al tema. Las tesis del Partido Socialista, que estaban esta tirantez por los grupos que habían dicho que necesitaban la lucha armada, otros que creían en la democracia, por una cuestión de lo que juega Allende como personaje también, y de cómo el Partido Comunista también se va por la vía democrática, porque más por la vía armada eran facciones del Partido Socialista que el mismo Partido Comunista, por ejemplo. El Partido Comunista en Chile siempre ha optado más por la lucha electoral. El Partido Comunista siempre ha sido bien institucionalista por sus cosas. Una situación bastante valorable, en verdad, dentro de lo que se podría denominar el comunismo dentro de América Latina. Pero bien, pasando de eso, la experiencia de la UP llega hacia el poder en los 70, por la vía democrática, con una base social importante, con un movimiento de estudiantes muy importante, con un movimiento de trabajadores muy importante también. Los sindicatos en este periodo están en auge también, no hay que olvidarlo. Y bueno, yo diría que dentro del contexto latinoamericano, fue una patada en el culo que le dieron a Estados Unidos con la elección. De hecho, siempre está, no sé si ustedes sabrán, esa como, no imagen, sino que el recuerdo de los historiadores estadounidenses del periodo que muestran a Kissinger con Nixon en la Casa Blanca, como Smithers con el señor Burns, una cosa así, con Nixon apretando el puño así como... This fucking Chilean, lo voy a aplastar. Mal inglés, perdón. Pero desde que gana Allende se empieza a fraguar ya el golpe. Y bueno, después van a venir los 1000 días del gobierno de Allende, y una de las experiencias políticas, al menos el primer año, yo diría más satisfactorias dentro de la izquierda, y que después el boicot y los malos manejos dentro del mismo Partido Socialista, y los malos manejos económicos del gobierno de Allende, y estas tensiones había una tensión muy fuerte en el mismo Partido Socialista, que era avanzar sin transar o avanzar en la medida de lo posible. Entonces, todas estas tensiones, más la injerencia extranjera, más el cortar los créditos a Chile en el extranjero, fueron dinamitando los 1000 días del gobierno del presidente Allende y de la experiencia de la Unidad Popular, lo que nos dejó el 11 de septiembre del 73, con la Fuerza Aérea de Chile bombardeando el Palacio de Gobierno, con los militares entrando a la Moneda, disparándose con el GAP, el Grupo de Amigos del Presidente, que era la primera línea de defensa de Allende. Sí, bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo, pero pues ahí va, ¿no? Pongamos en contexto a la audiencia. Quería comentar algo. Sí, exactamente, América Latina en ese momento estaba pasando pues por un momento pues bastante comprometedor, vamos a decirlo así, ¿no?
este famoso Plan Cóndor que pues estaba buscando alejar el pensamiento comunista, ¿no? Que ya no se realice otra revolución cubana como ocurrió en su momento, ¿no? Que muchos, por cierto, dicen ahí que Vietnam y no sé qué, yo no sé por qué no recuerdan la Bahía de Cochinos o esta invasión de la Bahía de Cochinos como un gran fracaso estadounidense. El segundo gran fracaso estadounidense en América Latina es precisamente no poder frenar a Salvador Allende, ¿no? Y por cierto, ahí como curiosidad, a Henry Kissinger le dan un premio Nobel de la Paz. O sea, es irónico por todo lo que promovió, por todo lo que hizo. Incluso el mismo día que estaban dándole el premio Nobel de la Paz, sus bombardeos estaban atacando Cuba, una zona de Vietnam. Entonces, es algo contradictorio. Y pues da a entender Porque la política internacional, perdón Raúl, es que la política internacional es un chiste. La política internacional siempre ha sido un chiste, y es un chiste muy mal contado para poder mantener el control poblacional y mantener esa división internacional del trabajo que viene del siglo XIX. Entonces, puta, a ver, perdón, si empezamos a hablar de premios Nobel, bueno, Kissinger, Juan Manuel Obama. Experiencias americanas, Juan Manuel Santos en Colombia, un seguidor del uribismo. Bueno, ya sí, o sea, podríamos tener infinidad de momentos en que nos pegamos en la cabeza, así como cómo es posible que tengamos un mundo de esta forma. Pero claro, después decimos, es tan mal chiste. ¿Por qué es tan mal chiste? Porque ellos dominan el mundo. Si no, no pensaríamos siempre en hacer la revolución. Claro. Entonces, Gus, continúale, por favor. Sí, otra cosa que quisiera contar también para la audiencia, ¿no? Estados Unidos, bueno, aquí hasta la fecha también, no es que me guste llamarle, pero es como ese vecino metiche que nada más está viendo si te metes o no a tu casa a las 10, 12 de la noche. Es este vecino que a fuerza siempre se quiere meter en tu vida, en tu negocio de tamales, en tu tienda, porque, pues no sé, de una u otra manera no le conviene, le afectan su otro negocio, que él también tiene otra tienda un poquito más grande, pero tú quieres crecer y ese cuate no te quiere dejar. Bueno. En función de eso, perdóname, Gus, en función de eso, uno de mis profesores en la carrera, uno de los académicos de la historia latinoamericana, al menos en Chile, más respetado, señala que los movimientos de los 60, de los 50, bueno, los movimientos del siglo XX, tienen un componente mucho más emancipador que de izquierdas como tal. De hecho, lo graficaba con el Mucua. El lema es patria o muerte. Es por la patria. No es por el socialismo, no es por el comunismo, es por la patria. Si nos ponemos en el caso de Chile, el lema de Allende es el socialismo a la chilena, con vino tinto y empanadas. Sí. El vino tinto y las empanadas son súper típicos del país. De hecho, somos unos productores más grandes de vino. Las empanadas, si bien en toda Latinoamérica hay empanadas, también es una comida típica de acá. Entonces, podría hacer un poquito más de sentido que esos movimientos de izquierdas tienen esta raigambre mucho más independentista que otra cosa. De hecho, las políticas establecidas por el gobierno de Allende dentro del primer año, como son la chilenización y la nacionalización del cobre, de la industria del cobre, en el año 71, con un voto transversal del Congreso aprobatorio, dan cuenta de eso. O sea, la repartición de tierras también por medio de una reforma agraria que no se había hecho hasta el momento, también da cuenta de eso. Es una cuestión de decir, vale, vamos a hacer que el país surja en función de obviar los intereses extranjeros que tanto daño han hecho. Más allá de decir, vamos a hacer la revolución. Y yo creo que por ahí podría ir la explicación de por qué este afán democrático de Allende, diría yo. A otros podrían decir, sí, es que la experiencia de Allende tiene más de Gramsci, por ejemplo. Pero cuando uno se pone a estudiar a los teóricos del socialismo chileno en los 70, no habían leído a Gramsci. Uno lee a Tomás Mulián, por ejemplo, que uno de los personajes que estaba dentro del movimiento, de uno de los movimientos de izquierda, del MAPU, y él dice, nosotros a Gramsci no lo conocíamos, lo vinimos a conocer después de la dictadura,
Porque Chile tiene una particularidad al estar tan alejado del mundo. Las cosas llegan después. Po. Fíjense, si usted piensa en un mapa, si tiene un mapa así como en su cabecita, que Chile está metido en la costa Pacífico al sur. Pero al sur, o sea, para llegar a Panamá, bueno, desde Chile son en avión 7 horas, si no me equivoco, en avión. Y ya me imagino después yo para allá. Y dar la vuelta por el estrecho de Magallanes es otro problema. Entonces estamos tan alejados del mundo, tenemos una cordillera que nos separa, un desierto en medio, que somos dentro de Latinoamérica igual medio una isla. Entonces todas aquellas influencias que vienen de Europa, las que vienen del norte, cuestan un poquito más que lleguen. Eso. Sí, no, sí es. Quería, va Rosa. Ajá, voy a regresar un poquito al tema. Estábamos justamente en el golpe de Estado. Creo que lo último que nos mencionó Franco fue el bombardeo del ejército chileno a Palacio de Gobierno. ¿Sí? A la moneda, sí. Ajá, al Palacio de Moneda. Sí, es Palacio. Bueno, aquí es Palacio de la Moneda, ya no me acuerdo. Y justamente quería mencionar que además se vivió una muy fuerte polarización social en Chile antes del golpe de Estado. Por ejemplo, pues tenemos todas estas personas que estaban de un lado o de otro a partir de pues una superinflación que se va a dar en el país y una crisis económica terrible, donde la gente pues no tenía comida, era muy difícil conseguir bienes materiales, etcétera, etcétera, y hace que se radicalice demasiado como una izquierda y una derecha, ¿no? Social, ¿no? O sea, de gente que salía a manifestarse a favor o en contra de Allende, y esto eventualmente pues lleva a justamente lo que nos acaba de mencionar Franco, el golpe de Estado también. Que también, como le mencioné hace rato sobre Estados Unidos tuvo mucho que ver en esta parte de como ya lo mencionó Franco, de los boicots. Por ejemplo, está lo del paro de los camioneros, que hasta, los datos que yo tengo, ese fue también financiado por los Estados Unidos, por su oficina que en ese entonces la hacía. Y podemos poner muchísimos ejemplos de cómo Estados Unidos estuvo ahí metiendo su cuchara con la CIA. De hecho, también creo que se volaron vías férreas o no me acuerdo, pero había atentados hacia vías de comunicación, pero yo no recuerdo en qué parte fueron, pero sí había leído ese dato, ¿no? Que también se volaron varias vías de comunicación. Ahí yo creo que tenemos varios como cositas para hablar. Porque Rosa toca uno, la historia económica, y otro es cómo esa historia económica se implica con la historia geopolítica. Porque la historia económica de la hiperinflación que vive el gobierno Allende no tiene la raíz en Allende. La historia corta dice que el problema de inflación es propio de Allende, pero el problema de la inflación en Chile viene desde estos gobiernos populistas de los años 50. Yo les decía que con mucho gasto público y con poco control fiscal. La inflación en el siglo XX chileno es un fenómeno que va de la mano con el Estado. Por el poco control monetario y por el poco control de la convertibilidad de la moneda que existía en el momento. Quizás quien entienda más de historia económica podría explicarlo mejor que yo no lo entiendo muy bien. Pero el no respaldar la moneda, como en todos los países, y emitir mucho circulante provoca inflación. Y eso fue un fenómeno que se vino dando, no en Allende, fue un fenómeno que se vino dando desde los años 40, desde que el modelo de sustitución de importaciones falla en Chile. Allende, por ser el último gobierno democrático del siglo XX, entendiendo el siglo XX corto en palabras de Hobsbawm, por ser el último gobierno democrático del siglo XX en Chile, se tiene que comer todos estos años de hiperinflación. Y llega un punto en que al aumentar el gasto público en cuanto a subir los sueldos en el año 71, luego de este boom económico que vive Chile por nacionalizar el cobre, termina siendo contraproducente porque en función de que se va aumentando el sueldo mínimo, a la vez el bloqueo económico y el acaparamiento económico por parte de los grupos empresariales del país
y con Estados Unidos de por medio, con el paro de camioneros, como decía Gus, tiende a generar esta escasez artificial. O sea, mis padres tenían 11 años para el golpe, y es icónico como toda la gente de su edad, y ellos mismos dicen, bueno, es que el día 10 de septiembre no había nada para comprar, y el día 11 de septiembre a las 3 de la tarde, cuando ya el golpe había pasado, porque el golpe empieza a las 5 de la mañana y termina como a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde estaba todo lleno. Mágicamente, bueno, habían aparecido los cigarros, el jamón, el pan, el queso, la leche, bueno, todo apareció de nuevo. Vaya, qué extraño. Y ahí se forman muchos mitos también, porque hasta el día de hoy esa gente que es partidaria de Pinochet dice, no, si es que eran los comunistas los que tenían escondida la comida. Eran los comunistas los que... ¿Por qué? Porque también existía, en los periodos de escasez, racionamiento por parte de las juntas de auxilio, de la JAP, si no me equivoco, que lo pueden buscar también. Y existía de otorgar tantos litros de leche por persona, tantos kilos de harina por persona, tantas botellas de aceite por persona, para poder mantener los niveles de consumo mínimo dentro del país. Y sí, como tomando lo que decía Gus, el paro de camioneros en eso tiene mucho de importancia. ¿Por qué? En Chile no tenemos un tren que pueda cruzar. A ver, Chile es una cuestión como un chorizo. O en Chile es un chorizo. Imagínense ustedes que en un chorizo tú no tienes una línea férrea que te cruza de punta a punta el chorizo. Siendo una de las cuestiones que casi es como lógica decir, weón, cualquier weón diría que Chile debería tener desde Arica, desde la frontera norte con el Perú, hasta el estrecho de Magallanes prácticamente, weón, deberíamos tener un tren. Pues no lo tenemos. ¿Por qué? Porque hay intereses económicos de por medio. ¿Cuál? Que el gremio de los camioneros siempre ha sido muy fuerte en el país. Los trenes que han habido en Chile han recorrido siempre distancias cortas. El primer tren que se hace en Chile y en Latinoamérica, en Sudamérica, perdón, si no me equivoco, es el que se hace en el norte de Chile para poder sacar el salitre desde los espacios que se explotaba en la frontera con Bolivia hacia el mar, hacia Antofagasta, exactamente. Eso en el 1860, 1870, y así. En la zona central donde vivo yo, entre Valparaíso y Santiago, que hay una distancia ahorita en automóvil como de 1 hora y 45, pues también había un ferrocarril pequeño. Pero nunca uno que se extendiera tanto. ¿Por qué? Porque estaba todo dejado a los camiones que hicieran esos movimientos. Y porque como Chile siempre ha sido un país centralista, donde lo único importante es Santiago, no importaba que a los otros lugares no llegara nada, ¿verdad? Entonces, da lo mismo hacer un tren. Y qué mejor que agarrar a este gremio tan importante como los camioneros, pasarles plata por parte de la derecha, que a la vez era financiada por la CIA, para decir, vale, que se desabastece el país. Y los atentados a las torres que decía Gus, para ir dejando cositas en el tintero, se dieron en muchos casos por uno de los grupos de ultraderecha que han querido como aparecer en el último tiempo. Es súper raro eso, que se llamaba Patria y Libertad. El grupo Patria y Libertad, el grupo de ultraderecha, las fuerzas de choque de la ultraderecha en Chile, tenían estas tonteritas de ir a tumbar los cables de la luz para poder dejar a población entera sin luz, puede decir que era culpa del gobierno. Después ese mismo método en la dictadura se utilizó como forma de resistencia. Es súper interesante. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que es uno de los brazos armados del Partido Comunista en dictadura, que fue quien hace el atentado a Pinochet del año 86, en sus células de las poblaciones, era súper típico que salieran a cortar las luces para poder protestar en las noches. Porque como había toque de queda, como hubo toque de queda durante casi toda la dictadura, era muy típico que saliera la gente, las células del frente en las poblaciones de Santiago, a cortar las luces de los barrios populares para poder salir a protestar en las noches, pues sin que la policía o los militares te vean. Esas cuestiones como contradictorias también que pasan en la historia. Por ejemplo, cuando hablaba Rosa de esta polarización, la gente de derechas, la gente más acomodada, la burguesía de Chile, salía a protestar con cacerolas vacías, hacía decir que no había nada para comer, y ese ícono del cacerolazo fue utilizado ahora en 2019 por todos nosotros para decir que no teníamos nada que comer, ¿cachai? Esas manifestaciones culturales, yo diría, son transversales a la idiosincrasia chilena y se han utilizado
indistintamente como forma de protesta. Si es que uno lo quisiera analizar como las formas de protesta de Chile, el cacerolazo y los cortes de luz han sido transversales. El día del golpe viene precedido y la polarización política, el año 73 en particular, ya con este desbalance económico, con los paros, con los grupos de ultraderecha, con los grupos de izquierda que habían decidido la lucha armada como vía para lograr la revolución. Tiene un antecedente nuevamente democrático el año 70, en marzo, el 73, en marzo del 73. En Chile, bueno, somos estado unitario, no tenemos estados como ustedes, tenemos regiones y las regiones se dividen en comunas. Cada comuna tiene un alcalde. Cada municipio de un municipio tiene un alcalde. En el año 73, en marzo, fueron las elecciones municipales de Chile y la Unidad Popular, el proyecto de Salvador Allende, alcanza un 58% de votos en el universo total. No tengo así como el dato duro de cuántas comunas o cuántos regidores, que se llamaban en ese tiempo no alcaldes, ganó la Unidad Popular, pero fue un 58% de votos a favor de la Unidad Popular contra los otros dos proyectos, el del centro, que era la democracia cristiana, y la derecha, más dura. Sin embargo, después del asesinato del comandante en jefe del ejército, el general Carlos Prats, en Argentina, y la postura de Pinochet como en la comandancia en jefe del ejército, ya la Unidad Popular entendía que había un problema de legitimidad democrática, con la polarización, como bien decía Rosa. Y está el antecedente que Allende y la Unidad Popular buscan o quieren al menos llamar a un plebiscito, con cierta cuestión de validación del gobierno. Sin embargo, ese plebiscito, dice la chismografía, que se lo comentó a Pinochet y se lo comentó a las otras. A ver, en Chile tenemos Marina, Fuerza Aérea, Policía, Ejército y otra policía que es la Policía de Investigaciones, que es como un grupo dedicado a ciertas operaciones más especiales. Cada uno tiene su comandante en jefe, para poder entender la estructura. El golpe de Estado es ideado no por el Ejército. El golpe de Estado es ideado tanto por la Marina como por la Fuerza Aérea, porque allí está la representación de la burguesía y tiene más conexiones con la CIA también. El ejército en Chile tiene ciertos problemas ya más históricos contra las otras fuerzas armadas, porque en el año 25 habían sido quienes se habían levantado contra el Estado y se habían tomado el poder, con Carlos Ibáñez del Campo en su primera experiencia como dictador. Entonces, con esta regambre más de pueblo que tiene, o de más clase baja que tiene el ejército, y de clase alta que tiene la Fuerza Aérea y la Marina en Chile, es que no es Pinochet el que idea el golpe. Es Gustavo Lee y Merino, que eran el general de la Fuerza Aérea y el de la Armada respectivamente. Pinochet se queda con el poder dicen quienes son estudiosos de la figura de Pinochet, porque el afán personalista y el mesianismo que tenía Pinochet y la cercanía con el pueblo en función, o entre comillas cercanía con el pueblo, de ser una persona no un sujeto burgués, como sí lo eran los otros, le otorgaba este carácter más, entre comillas, humano, con el que los civiles de la dictadura decidieron que él fuese quien tomara el poder. Porque, a ver, el 73 toma el poder una junta militar, no lo toma Pinochet. La junta militar compuesta por Merino, por Lee, por Pinochet, por César Mendoza, que era el jefe, el comandante en jefe de... No, el comandante en jefe. El director general de Carabineros, exactamente. Para quienes no conozcan, los Carabineros son la policía de Chile. Y Mendoza había sido... No era el que estaba a cargo de la policía, no era el director general. O sea, era otro director general, y Mendoza se subleva en el poder y hace un golpe dentro de la institución de Carabineros para quedarse con el poder el mismo 11 de septiembre del 73, y él comanda por parte de Carabineros el golpe de Estado en esa facción, pues. Y sí, y ya que no me falle la memoria,
había otro antecedente de que por qué matan a Carlos Prats, al anterior comandante en jefe del ejército, es porque en marzo también se da el Tacnazo. El Tacnazo es una demostración de fuerza del regimiento Tacna, que está en Santiago, un regimiento militar, que saca tanques a la calle. Y a los sublevados de marzo del 73, Carlos Prats los para y los expulsa y los ajusticia y los enjuicia, no los ajusticia, los enjuicia. Y luego, ya a partir de eso es que luego a Carlos Prats lo matan en Argentina junto con su mujer. Y ya después, bueno, viene el bombardeo de La Moneda, que la Moneda como Palacio de Gobierno en Chile ha estado en llamas dos veces. Uno, para el golpe de Estado. Dos, porque le cayó una bomba Molotov en una marcha del año 2001. La única vez que la Fuerza Aérea de Chile ha utilizado sus aviones ha sido contra la Moneda para derrocar a un presidente. El ejército chileno tiene más muertes contra los mismos chilenos que contra soldados extranjeros. La Marina chilena tiene más casos de tortura dentro de sus barcos que situaciones de digamos, pro bono que hayan hecho con su institución. Y podríamos seguir, o sea, mi opinión sobre las Fuerzas Armadas de Chile es que son un nicho de la burguesía, bueno, en todo el mundo, en verdad, para controlar el poder. Que no, yo no estoy descubriendo la pólvora con eso, pero tiene un acento tan marcado, y quizás porque Chile es un país tan pequeño, tenemos menos gente que la misma Ciudad de México, en verdad. Somos 19 millones de habitantes. Que es muy notorio, como el rol deliberante que tienen las Fuerzas Armadas en Chile, a pesar de que estén sujetas al poder civil. Las Fuerzas Armadas en Chile tienen un rol tan potente, un secreto tan grande, que hace 10 años ya. Yo digo hace poco porque para mí el 2011 pasó hace ayer. Se destapó lo que se conoce como el Milico Gate, que es un caso de corrupción de más de 20 mil millones de pesos chilenos que se robaron los altos mandos del ejército. Todavía hay secretos de parte de los militares, de los marinos, de la Fuerza Aérea, de Carabineros, para no hablar sobre situaciones de tortura que hubo en Chile. No existe la justicia y la reparación para la tortura. Eso como para poder darle un pasito a la entrada de cómo hemos vivido nosotros, o al menos mi generación, que yo soy el último de los millennials en Chile, que hemos vivido las reminiscencias de la dictadura. A mí me gustaría apuntar algo allí, conforme lo que dices, Franco, y es la intromisión de Estados Unidos en la cuestión de la tortura y en la cuestión del entrenamiento de los militares en América Latina, que es la Escuela de las Américas. Al final, quienes les van a enseñar a estas personas, a los milicos, como les dicen, a torturar gente sin matarlos, van a ser los Estados Unidos, y va a ser con su universidad de la muerte, ¿no? Por la que pasaron muchísimos dictadores, no muchísimos dictadores, uno o dos, pero sí muchísimos comandantes de varios ejércitos de países de América Latina, ¿no? Que van a apoyar todos estos regímenes de derecha, y en los que la CIA va a estar totalmente metido, ¿no? O sea, creo que la cuestión de Estados Unidos llega hasta cómo patear a alguien sin que se muera, ¿no? O sea, hasta allí llega Estados Unidos en la política y en la praxis, ¿no? En la praxis violenta de América Latina y de lo que pasó en Chile. Ese era como mi comentario, o sea, la Escuela de las Américas, que es algo horroroso, y si no lo conocen, denle una leída a todo ese rollo. Es como el meme. ¿Esa está en Panamá, esa escuela, no? Creo que sí. Ajá, como el meme que salió hace poco, de que decía algo así como de, ¿se acuerdan cuando Estados Unidos hizo un plan para salvar a todas las aves de América Latina? Sí, googlea en fondo.
Algo así, sí. Sí, pero por ahí pero donde- continúa, yo solo quería meter como que en comentarios. Ah, sí, era más o menos por ahí donde también Jacobo Arbenz tuvo relación, ¿no? Me parece. No sé si estoy equivocado, que por ahí a Estados Unidos le salió el tiro por atrás cuando Jacobo Arbenz no se alineó a sus intereses, ¿no? Que por eso lo derrocan, pero no sé si por ahí son esas escuelas que también está Castillo Armas, no sé si me aclaren el punto. Antes de que hables, también me gustaría puntualizar algo sobre lo que dijo Rosa y ahora sí que esta escuela de tortura. Vaya, pues bueno, ya también saliéndonos un poquito de tema, no me voy a extender tanto, pero por ejemplo en Brasil, no me acuerdo había un agente de la CIA que era el que se encargaba de Mitrione, ya me acordé, Mitrione, así se llamaba, Mitrione. No me acuerdo si fue en Uruguay o fue en Brasil, pero él se encargaba de enseñarles cómo se torturaba y estaba tan feo que tenía un lema, castigo suficiente para sacar resultados así concluyentes, todo con tal de llegar a, pues, no sé, de saber quiénes eran los líderes de los partidos comunistas en ese entonces en América Latina, ¿no? Pero bueno, nada más quería decir eso. Sí, perdón, porque siento que igual he acaparado un poco la palabra. Entonces, perdón por eso. Respecto a los métodos de tortura, no sé cuánto estarán ustedes enterada, Rosa, de los métodos de tortura que se aplicaron en Chile. No sé si los conocen. Lo hago como pregunta abierta al grupo. No sé si conocen Sí, algún método de tortura Nada en Chile. más Sí, lo sabemos conozco. que se hicieron muchos y ya. Bueno, pues es que son los típicos. ¿Podrías que ilustrarnos aplican. con algunos? Sí, yo creo. Para toda la audiencia. Es que son crudos, entonces, perdón, me cuesta. Esto sí, yo les dije que me gustaba reír de todo, pero los métodos de tortura sí son más chocantes por la crudeza. Desde sumergimientos, que son los más típicos dentro de. A ver, si yo les digo la parrilla, ¿a qué les suena? Quemados. Es el Quemaduras, método ¿no? que ponían, no ponían entablillado hacia al cuate y lo ponían con agua, ¿no, verdad? Pues es otro método. No sé si en México habrán. Ah, sí existen porque yo dormí en uno allá en Querétaro. Estos catres de fierro. Los catres de fierro, vale. Estiraban a la gente desnuda en ellos, amarrada de pies y manos, la mojaban y le ponían corriente al catre de fierro para generar descarga eléctrica en la persona. Ruptura de huesos por montones, ruptura de dedos por montones, violaciones a mujeres por montones, violaciones a mujeres con perros, ratones en la vagina, a mujeres o mujeres obligadas a tener relaciones sexuales con sus padres y con sus hermanos, personas que eran ahogadas en su propio vómito, personas que eran obligadas a comer su propio excremento, a vomitar y a comerse el vómito con excremento. Sin ir más lejos, no sé si ustedes conocen a Víctor Jara, ya que habíamos tocado antes el tema de la cultura. Claro, Sí, no, con pero el- sí. Víctor Jara, Ernesto sabe mucho del tema de Víctor Jara. Ahí a ver qué nos dice, por favor. Sí. Pues le Sí, detallan sí. las manos y le cortan la lengua. exacto, le fueron sacando dedo por dedo y le cortaron la lengua, porque él no paraba de tocar su guitarra. De hecho, en el centro de tortura donde él estuvo, es un recinto deportivo ahora, en el centro de Santiago, que se llama Víctor Jara, de hecho, porque él fue torturado dentro de... Escribió uno de los versos más lindos. Somos 5.000, en esta pequeña parte de la ciudad somos 5.000. ¿Qué otros métodos de tortura más? Los entierros, los fusilamientos. No sé, Que si hacemos una comparativa, duda. Yo tengo que el Tehuacán de Judicial de aquí de México pues es un juego de niños con episodios y dictaduras, ¿no? Tehuacán. No, Ernesto, por Dios. No, yo tengo una duda. Ernesto. No sé si en Chile se aplicó en los avionazos de la muerte. También eran como que hubo el preferido. Sí. Sí. Gente amarrada de pies y manos y lanzada al mar.
Desde helicóptero, sí. Muchos de los ¿cuál era el cuerpos... criterio? Perdón que te interrumpa, pero a ver, ¿cuál era el criterio para, o sea, nada más por decir, si ibas pasando en la calle así, normal, ¿no? En las horas que podías pasar en la calle, y eras visto como sospechoso, ya nada más así te sospechoso por no, o sea, o si había no, hubo una política militar de inteligencia súper bien hecha para encontrar y dar muerte, primero con la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, a cargo de Manuel Contreras, y luego con la Central Nacional de Inteligencia, la CNI, a cargo de Álvaro Corbalán. De hecho, el cambio de nombre se da porque en el año 78 descubren los primeros detenidos desaparecidos de la dictadura en el sur de Santiago, en Lonquén. El caso se llamó Los Hornos de Lonquén, porque en unos hornos, en unos yacimientos de cal, encontraron, si no me equivoco, 11 cuerpos de personas pertenecientes a movimientos sociales, movimientos de pobladores de la época, que fueron, como les digo, los primeros torturados y que fueron dados muerte que encontraron. Bueno, en Chile son más de 3.000 los detenidos desaparecidos y son incontables las personas que fueron sometidas a tortura. Que hasta el día de hoy, de hecho, no son capaces de hablar por la crudeza de los métodos. O sea, hablar de los métodos de tortura no tiene, para que no se malentienda, no tiene relación con una cuestión morbosa. Tiene una implicancia en el presente, que son los pactos de silencio y la imposibilidad de las personas torturadas de hablar. Y lo que yo les decía, que en Chile no existe verdad y justicia. Cuando se redemocratiza, entre comillas, el país y la dictadura se va bajo sus propios términos, obviamente, con un plebiscito armado por ellos, con registro electoral armados por ellos, y después de dejar una constitución hecha por ellos, porque fueron muy inteligentes, y el aparataje civil de la dictadura de Pinochet, ya en los 80, que podemos hablar derechamente de la dictadura de Pinochet, fue tan macabro lo que hace Jaime Guzmán, el ideólogo de la Constitución actual de Chile, que salieron en sus términos, no pagaron nada, robaron a manos así llenas, y hasta el día de hoy, a pesar de que se hicieron comisiones de verdad y justicia, Chile no existió verdad y justicia. La reparación para los exonerados políticos, la reparación para los detenidos y torturados, no se condice con el nivel de vejámenes a los que fueron sometidos. El 11 de septiembre en Chile es tan importante porque traumó a una generación. Traumó a una generación de adultos que fueron torturados, y a la vez traumó a una generación de adolescentes que tuvieron que vivir sin derechos civiles y políticos durante 16 años. Y que después de esos 16 años, y perdón si me emociono un poco con esto, después de esos 16 años, fueron quienes, al vivir tanta pobreza, porque la dictadura no salvó a Chile económicamente, la dictadura quebró a Chile 2 veces. La dictadura quebró a Chile el 78 y la dictadura quebró a Chile el 83. Y luego, porque Chile se abrió al mundo con la caída del muro de Berlín y con la redemocratización, Chile crece económicamente y con la diversificación de exportaciones. Pero la dictadura y el 11 de septiembre es tan importante porque marca la pauta de una generación, de 2 generaciones. Una generación sometida al miedo y una generación sometida o entrenada para hacer del neoliberalismo el neoliberalismo chileno el mejor proyecto de laboratorio del mundo, diría yo. Porque la dictadura intenta establecer el modelo neoliberal mediante la doctrina del shock. Pero no es sino hasta la democracia de los 90, con la democracia cristiana, con el Partido Socialista en los años 2000, que se instaura el modelo neoliberal con todo. O sea, no es un chiste decir que un presidente del Partido Socialista, mismo partido de Allende, es felicitado el año 2005 por los empresarios como el mejor presidente de los empresarios. No es la dictadura la que establece el modelo neoliberal en Chile como en su funcionamiento.
Es la democracia que deja la dictadura. Son esas amarras, es la constitución y son los grupos de poder que perdieron el poder en los 70, que querían quedarse con el poder después que llegó la dictadura, grupos como la democracia cristiana que apoyaron el golpe, que pensaron que después le iban a devolver a ellos el poder, que se hacen con el poder en los 90 y no les importa el que el neoliberalismo en Chile haya sido establecido sobre la base de muertes y tortura, sino que mientras mejor se pueda relacionar el modelo en el mundo, porque la historia se acabó, porque esa era su tesis, aquí la historia se acabó, la de Fukuyama. Aquí la historia se acabó, se cayó el muro, los proyectos ideológicos no existen, solamente tenemos que insertarnos dentro de la globalización mundial y tenemos que hacer, mantener este sistema de diversificación de importaciones y vender todos nuestros recursos naturales a manos abiertas. Chile hoy día, gracias a esos modelos, exporta piedras y lechugas. Eso hace Chile, exportar piedra. Porque el cobre que sale de Chile no sale manufacturado. Ustedes no creo que esperen eso. O sea, Chile exporta las piedras de cobre que se procesan en China. Y exporta lechugas y exporta fruta para California y para Europa. Y eso, o sea, Chile no tiene industrias gracias a eso también. Y las industrias que tiene funcionan mal. Aquí quisiera resaltar algo sobre la democracia. El mismo Pinochet se queda en la democracia instaurada por la propia dictadura. O sea, al siguiente día de que acaba, según ya la dictadura, o sea, él llega y se establece como senador vitalicio, ¿no? No, creo que, no me acuerdo si fue un día después de eso, pero, a ver, llega la democracia y él todavía se queda como el jefe del ejército, ¿no? Algo así. Sí, y claro. luego ya después llega como senador vitalicio También. allá a Chile, ¿no? Y de hecho hasta donde También. llegó a España y lo quisieron detener y todavía, hasta hay un video de cómo se enoja que sí agarró, pero que ustedes qué se han creído. ¡Qué vergonzoso! Que lo andaban... En Londres, sí. Es que es 98, vergonzoso más encima. Sí, con el caso de las cuentas del Banco Rix en Inglaterra. Porque además, o sea, estúpido no era el tipo. O sea, tan estúpido no era porque robó. Se dice que bajo el nombre de Daniel López. Y que sus cuentas en el Banco Rix están con el nombre de Daniel López. Y hoy día la familia Pinochet, una de las más ricas de Chile, sin que salga en la revista Forbes. Pero es que robaron muchísimo esos hijos de puta. Qué manera de robar, loco. Impresionante. Como bien decía Gus, en la Constitución del año 80, que arma Jaime Guzmán como gran ideólogo, lo que deja es, primero que todo, institucionalizar la figura de Pinochet, que pasa de ser dictador, y la Junta Militar pasa de ser una junta encabezada por Pinochet a ser el presidente de la República. Mediante un plebiscito que se hace sin registros electorales, donde tenía a los milicos apuntándote al votar, que se tenía 2 votos. El primero era, ¿usted quiere una nueva constitución para Chile, sí o no? Y el segundo es, ¿usted quiere que el presidente de Chile sea Augusto Pinochet, sí o no? Y sin registro electoral, sin nada, bueno, tú ibas y votabas. Los agentes de la dictadura votaron como 20 veces cada uno y bueno, así. Bueno, cosas que hace una dictadura, o sea, se eterniza en el poder de esa forma. Y ya lo que decía Gus, en los años 80 la gente se empieza a cansar obviamente de toda esta vaina. Hay presión estadounidense, sobre todo con Ted Kennedy, hablando de esto de que Estados Unidos mete siempre sus narices por cualquier cosa. A Chile se le cortan nuevamente los créditos del extranjero, porque éramos una dictadura cuando estaban todos los otros países de Europa del Este democratizándose, en América también, y éramos como una de las últimas dictaduras que faltaba por caerse. Y la presión internacional hace igual que Pinochet medio que caiga. No es tanto la gente en Chile. La generación de mis padres, que son los que tenían 10 años para el golpe y 20 años para los 80, son los que dicen, nosotros derrocamos a la dictadura con un lápiz y un papel, y es como, güey, por favor. Ponlo en perspectiva, no digas eso, quiérete un poco, valórate, respétate, porque lo que ustedes hicieron no fue votar una dictadura. Porque la dictadura, y en Chile decimos la dictadura hondura, porque los
enclaves más duros del gobierno de Pinochet hasta el día de hoy se mantienen. La Constitución, primero que todo, yo no he sabido de ningún país más que Chile que luego de una dictadura mantenga una Constitución hecha por la dictadura. Y ojo, es más paradigmático el caso, porque el año 2005, y ya voy a tocar el tema del senador designado y todo, porque en esto estoy entrando, el año 2005, Ricardo Lagos, perdón, el presidente socialista que yo les hablaba, firma la Constitución nuevamente y dice, ahora por fin tenemos una Constitución hecha en democracia, cuando lo que hizo fue maquillarla. La Constitución hasta el año 2020 tenía más de 100 reformas, pero seguía teniendo enquistado cosas como la propiedad privada, por ejemplo, como el gran derecho para la burguesía y el rol subsidiario del Estado. Bueno, volviendo a lo que decía Gus y esta cuestión de la democracia terminada, hecha en los términos de la dictadura, Jaime Guzmán, como vuelvo sobre este personaje, un ser macabro dentro de la historia de Chile, probablemente uno de los tipos más inteligentes de la historia de Chile y más macabros también. Su frase fue que el sistema iba a estar tan acomodado que si sus adversarios llegaban a gobernar, solo pudieran hacer lo que ellos mismos harían. Es decir, solo iban a hacer sus adversarios lo que haría un gobierno de derecha, aunque fueran de izquierda. Es tan acotado el sentido del poder, es tan acotado la institucionalidad sobre la cual moverse, que aunque llegue, no sé, el Partido Comunista al poder, iba a tener que actuar como si fuera un gobierno neoliberal. Porque si no, el sistema se caía completo. ¿Qué pasó también? Claro, Pinochet dice, bueno, yo no me voy a ir. El año 88, y si es que a mí no me gusta la película, la encuentro que es mala, pero es un poco ilustrativa. La película No, de que actúa Gael García Bernal. Yo la encuentro que es malísima. No por Gael, me parece que Gael es un excelente actor. A mí se pero me a mí me parece que la construcción de la película es pésima. Pésima porque se fue por el lado farandulero de la campaña del sí y del no, más del no, pero no tomó como sentimiento de desconfianza que había dentro de la izquierda chilena. Porque de hecho el Partido Comunista dice, yo no voy a participar de este plebiscito arreglado, que en efecto era eso, un plebiscito arreglado. Pinochet pierde este plebiscito del año 88 con un 43 contra un 57%. 57% gana el no, 43% saca el sí. Y de hecho, votar que sí, y si hubiera ganado el sí, era que Pinochet fuera presidente 10 años más. Era eternizar a Pinochet en el poder. Pero claro, dice, yo no me voy a ir tan fácil. A mí me aseguran un cargo. ¿Cuál fue asegurar el cargo? Que la Constitución lo estableciera, primero que todo, como senador vitalicio, porque todo presidente que hubiera estado, decía la Constitución en un artículo transitorio, todo presidente que hubiese estado más de 5 años en el ejercicio del cargo, y como habían construido a Pinochet como presidente en el año 80, se va a convertir en senador vitalicio. Entonces, por eso. También la Constitución nos señalaba que las Fuerzas Armadas se sujetaban al poder civil, cosa que en el año 2005 cambia Ricardo Lagos. Y bueno, ocurre el plebiscito, Pinochet se va, los agentes de la dictadura no son enjuiciados, de hecho muchos se mantuvieron en el Congreso, y hasta ahora último, o sea, personas que aparecen en la campaña del sí por Pinochet son parte de la Convención Constitucional actual en Chile, de la Asamblea Constituyente en Chile. Marcela Cubillos, la pueden buscar, representante de la derecha más dura y más podrida del país. Y ¿qué más? Joaquín Lavín, uno de los ideólogos del modelo económico chileno que estudió en la Escuela de Chicago, fue una de las cartas para esta primaria que pasó en julio, quizás la carta más importante que llevaba a la derecha a competir dentro de su conglomerado y que todavía nadie se explica por qué perdió. Bueno, o sea, hay una explicación detrás del por qué perdió, pero era el caballito de batalla de ellos. No sé, la ultraderecha chilena que tiene su candidato presidencial, el padre de la gente de la dictadura también, la familia Cast. Y así hay un montón, o sea,
Es un chiste decir que somos un país tan democrático que aceptamos a la dictadura. No, somos un país tan abusado que no sabemos cómo sacarnos a la dictadura de encima. Y cualquier situación que implique pensar en sacar a los agentes de la dictadura de nuestra institucionalidad es vista, y hoy día dentro de este mundo de la posverdad, es vista por parte de ellos como la tiranía de las mayorías y la tiranía de la izquierda. De hecho, la derecha es la minoría en la Convención Constitucional actualmente, pero son los que más ruido hacen. De hecho, por un acuerdo de mayorías, esta misma Marcela Cuyos que yo les comentaba que salía en la campaña del sí por Pinochet, acusaba que era una cuestión tiránica lo que estaba haciendo la mesa de la presidencia y la vicepresidencia de la Convención. Y yo digo, vale, es que ¿cuál cara para hablar de tiranía? Pero son cosas que pasan en este mundo de lo real maravilloso que es Chile. O sea, somos un país muy surreal. Yo creo que la gente no ha sido capaz en Latinoamérica de ver más allá de lo que ha vendido Chile como propaganda para su país, de ser un país ordenado, con crecimiento económico, que los jaguares de Latinoamérica, que los ingleses de Sudamérica, que toda esa mierda. Que es un discurso de mierda, o sea, yo creo que soy el peor promotor de mi país del mundo. No sé si alguna vez Rosa en la universidad me escuchó decir eso. Yo odio la institucionalidad y cómo han construido mi país, porque es un país elaborado sobre la mentira. Es un país que no ha querido mirarse a sí mismo, y que el año 2019, cuando dijimos nos vamos a obligar a mirarnos a nosotros mismos, a ver quiénes somos, y a dejar de vivir en cuotas, porque en Chile, bueno, está toda la gente sumida en el crédito, de las tarjetas de crédito, todos estamos endeudados, todos. No hay persona que no esté endeudada en Chile, y no es un chiste. Las mediciones dicen que el 100% de los chilenos estamos endeudados en el 76% de sus ingresos. O sea, no hay persona que no esté endeudada en Chile. Entonces, cuando decimos vamos a dejar de vivir en cuotas, vamos a mirarnos un poco lo que somos, salimos a protestar y ahí están, o sea, todos los más de 400 casos de pérdida ocular. Ya no me gusta ponerme como ejemplo, pero yo mismo tengo todavía balas de la revuelta en la espalda. Y así, o sea, sí, logramos hoy día una convención constitucional, la tenemos ahí, y vamos a probablemente destruir la herencia más dura, el Horrocrux más grande de Pinochet. Y esa es como la gran esperanza, destruir ese último Horrocrux que queda, y después su mujer que todavía no se muere, que es como Nagini, la vieja esa, que todavía no se muere, que ahí está, bueno, es que eso también es como de la chismografía, o sea, esa señora, vieja pútrida, que ojalá fallezca pronto y con mucho dolor por lo mala que ha sido, siempre nos tienen vilo, o sea, como que un día dice, no, es que la señora de Augusto Pinochet, bueno, cayó al hospital. No, se salvó. Bueno, tiene como 100 años y todavía no se muere. Entonces falta ¿no? De que en su casa de Pinochet mandaba a Lucía, algo así. Ah, sí, pues la chismografía también es importante en eso. Dicen que la señora, igual yo creo que hay un poquito harto de machismo dentro de eso, pero no sé si será menos cierto. Eso de decir que en la casa de Pinochet más terrible era la señora Lucía, la vieja Lucía, que el mismo Pinochet. Dicen, a ver, el palacete que se mandó a construir Pinochet con toda la plata que se robó, fue hecho con mármol importado de Italia. O sea, estos desgraciados mandaron a traer mármol piedra por piedra para hacer su palacete. Entonces, cuando a la doña esta no le gustaba cómo iban puestas las weitas, la doña agarraba escupitajo y a patada a los empleados y cosas así. Ella era la reina de Chile, ella se sentía la reina del país, era la primera dama, y ella hacía lo que quería. Siempre hacía lo que quería, en todas partes. Como les digo, Chile es un país muy, muy surreal, o sea, todavía hay gente que defiende a la señora Lucía. Hay diputados y senadores de la República, weón, que defienden a Pinochet y a la dictadura, weón, y son un país de mierda, pero como Latinoamérica en general, en verdad. ¿Podrías dedicarnos un poco al respecto de, bueno, sobre este dicho todo cínico de Pinochet, de
que eso, lo de él, porque él mismo lo dijo, que esto no es una dictadura, esto es una dictadura. Es una dicta blanda. ¿Podrías platicarnos un poco al respecto de, bueno, para la audiencia, ¿podrías platicarnos un poco al respecto del por qué lo decía? Ay, porque él decía que en Chile no habían detenidos desaparecidos, porque él decía que este era un idilio, porque lo que les decía de mentir a nosotros mismos. A ellos lo estaban haciendo súper bien, no estaban fallando en nada, que si los que eran muertos guerrilleros en combate, que todos quienes querían derrocar la dictadura era porque eran antichilenos, porque eran marxistas, vendepatria y antichilenos, cuando los más vendepatria fueron ellos. Si es que nos vamos a poner así como en el concepto de vender patria y vender recursos naturales, fueron ellos. Porque por último, Allende y todos ellos, que de allá venimos, nacionalizaron todo. Y hicieron reformas para poder redistribuir el ingreso, por ejemplo. Y ellos fueron y vendieron todo a los capitales extranjeros. Todo. Todo, o sea, todo. Vendieron todo, weón. No hay espacio en la vida del país, weón, que no esté vendido. Y lo de la dicta blanda sí, porque había una apariencia de pseudo institucionalidad y que Chile funcionaba bien y toda esa vaina, pero claro, de hecho la frase es, esto no es una dictadura, es una dicta blanda, pero cuando tengamos que poner mano dura para que los chilenos sepan lo que es el comunismo y la mentira del comunismo, ahí se van a dar cuenta que todo lo hicimos por Chile. Oh, un caballero pusilánime, un caballero mesiánico, mentiroso, ladrón, un sujeto... una escoria dentro de la historia. Oye, Franco, entonces aquí el prismo parece algo light a diferencia de lo que pasaron allá. No, es que son procesos, son construcciones completamente distintas. Sí, distintas, Yo no diría que podemos comparar las experiencias de México con las experiencias de Chile, más allá que, por ejemplo, nosotros no hemos Díaz Ordaz mandó a matar gente, ¿cachai? Sí, pero digo, nosotros no nos podemos comparar, pero, o sea, no hay ¿cómo te lo explico? Yo digo que México o nosotros nos sorprende todo lo que nos cuentas, porque yo creo que México no ha pasado por eso y nunca nos hemos visto en esa situación. Yo tengo una apreciación completamente distinta. Yo creo que ustedes no han salido de la violencia jamás. Yo creo que ustedes han vivido constantemente en un estado de violencia que hoy día la tienen tan naturalizada que, vaya, que da lo mismo. O sea, no voy a decir que da lo mismo, claramente a ustedes no les da lo mismo. Pero a la mayoría del país sí le da lo mismo los 43 de Ayotzinapa. Y ya. Y ahí está, o sea, da lo mismo que venga un gobernador, weón, y mate a estudiantes, ¿cachai? Da lo mismo que los dirigentes sociales, weón, se mueran a cada rato. El señor que resguardaba las mariposas monarca en Michoacán, ¿sí? Vale. Bueno, ¿a quién le cabe en la cabeza que los luchadores ambientalistas se mueran a cada rato? Y que lo pasen en las noticias como, weón, hoy día esta semana, weón, se murieron 5 luchadores por el medio ambiente y 3 luchadores sociales, weón, de tal barrio, de tal colonia. En eso, ustedes, creo yo, haciendo un parangón, perdón, Rosy, haciendo un parangón de, así como desde lo externo, son parecidos a Colombia. Me toca mucho el sentido colombiano. Mi novia es de allá, estuve allá un tiempo también, en verano, estuve 3 meses allá. Me quise interiorizar mucho, y la muerte de la gente es tan vacía, es tan cotidiana, es tan poco sorprendente, que yo no sé hasta qué punto la sociedad mexicana ha perdido la impresión por la muerte. Y digo por la muerte en función de la valorización que se le puede otorgar a la vida por hacer mejor al país. Porque, bueno, no es extraño ver en México, bueno, que tal cártel mató a X cantidad de candidatos por tal cosa. No es extraño. Entonces, y ahí tienen otro proceso, la narcopolítica. Y cómo el narco ha tenido sometido a los territorios mexicanos, como Guanajuato, por ejemplo, al lado de Querétaro, weón.
es una weá una weá de locos. De hecho, a mí me sorprendió un poco que Querétaro fuera tan tranquilo y después, claro, me fui metiendo como en el rollo de no, es que acá viven las familias de los narcos y acá no se meten porque hay un pacto de no sé qué vaina y tal. Pero sí, esa es mi apreciación. Yo diría, no es que los procesos políticos son completamente distintos, pero los procesos de violencia son una situación que en la aparente democracia que tenemos los gobiernos latinoamericanos, que no tenemos democracia en verdad, la de ustedes está más naturalizada. O sea, aquí todavía duele cuando hay una persona que muere en territorio mapuche, por ejemplo. Yo no sé si será noticia nacional todavía que mueran comunidades indígenas en México. Creo que no. Y no lo digo en un sentido peyorativo, lo digo en una cuestión súper demostrativa de la situación. Porque la verdad, sí, es algo real. La única, el único momento en el que aparecen las comunidades indígenas es en los discursos antes de que ocupen un cargo público aquí. Bueno, no sé si allá también, pero yo creo que es general. Sí, yo quería comentar, creo que al final Franco llegó a la conclusión que yo iba a decir, de que por qué sí, o sea, por ejemplo, yo sí consideraría así, son procesos políticos totalmente distintos, simplemente porque México nunca ha vivido una dictadura de derecha, ¿no? En este sentido práctico. Claro que ha vivido una dictadura de una forma distinta, pero creo que el clavo, o sea, al final diste el clavo, el narcoestado, ¿no? O sea, ¿por qué nunca hemos podido salir de estos procesos de violencia? Porque vivimos en un narcoestado. Y por eso la muerte es algo común, o sea, para la mayoría de los mexicanos creo que el momento más traumático fue, por ejemplo, el 2008, o básicamente todo el sexenio de Calderón, ¿no? En el que era así de que, oye, perdón, no voy a llegar, estoy en una balacera, o cuestiones como, por ejemplo, aquí en Querétaro, ¿no? O sea, todavía se encuentran fosas comunes, este tipo de cosas del narcotráfico, ¿no? Entonces sí, hablamos de una violencia sistémica, constante y cotidiana, efectivamente. O sea, aquí sí, a veces, por ejemplo, en Monterrey y así, hace unos años, ahorita pues como que hay un pacto de un poco más de paz, pero sí, es como de que, salgo de mi casa a las 6 de la mañana y hay un colgado de un puente, órale, bueno, voy al trabajo, un colgado. Sí, la normalización. Sí, se da, ¿no? O algo sea, cotidiano. Ajá. Y realmente de que el rol de Estados Unidos, perdón por hablar mucho de Estados Unidos, es que pues ahí está. Es que le choca, pues están ahí, weón. Su vida es con Estados Unidos. México no se entiende sin Estados Unidos. Ajá, y tiene una relación diferente y por lo tanto la CIA tiene unos procesos diferentes con México en el que jamás va a derrocar un presidente o algo así, ¿no? Porque la relación era mucho más estrecha y confidencial, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, por eso sí, son procesos muy distintos, o sea, procesos de violencia muy distintos, que a lo mejor sí se parece más a Colombia, pero no. O sea, porque Colombia al final vivió su guerra contra el narcotráfico, que bueno, no sé cómo le llamen ellos, pero sí vivió como un proceso un poco más de confrontar en algún momento a este narcotráfico, que en México realmente nunca se hizo. Bueno, en Colombia tampoco. En Colombia sí, lo que desconozco, no estoy segura. En Colombia lo que se hizo, y en el gobierno de Uribe, del año 2002 para adelante, fue meter al narcoestado, o sea, con los paramilitares que también eran narcotraficantes, y establecer que las guerrillas de izquierda eran los narcotraficantes y darnos una cantidad de falsos positivos. La jurisdicción de paz ahora ha dicho que hay más de 6.000 falsos positivos en Colombia de personas que eran campesinos que fueron dados de baja por los paramilitares, que hoy día son los narcotraficantes de los barrios colombianos, que los metieron en la reinserción en los barrios colombianos para hacer control poblacional. Y son los que controlan hoy día la cocaína en Colombia, son los que controlan no sé cómo le dicen en México, no me acordé. En Colombia el bazuco, en Chile la pasta base, que es como lo que queda de la cocaína que se aspira con una pipa. Bueno, la piedra.
No, no es piedra. El foco. No, no es piedra. No, no es piedra ni foco. Pero Bien contado. da igual. Da igual, da ¿Cómo igual. quieres hacer algo? Sí, yo quería decir que a lo mejor chance podríamos entender este proceso, la diferencia del proceso entre Chile, por ejemplo, de la violencia y México, porque México pues ha normalizado la violencia desde los medios de comunicación. Mucho tiempo se ocultaron noticias violentas en las noticias nacionales, nada más las pasaban así muy de repente, ¿no? De que, tal persona sufrió un atentado o de alguien importante, pero la violencia en las pequeñas ciudades no se había tomado en cuenta hasta que ya llega más adelante, ¿no? Cuando a partir del 2008, ¿no? La balacera en el estadio de Monterrey, el bombazo en el grito de independencia de Michoacán, también no sé si ustedes se acuerdan de que fue que lanzaron granadas ahí a un evento público y murió mucha gente. Entonces, todo esto pues empieza a explotar y la gente se empieza a dar cuenta que hay una explosión social con cuestión de la violencia. ¿Y qué sucede? Pues vamos a romantizar la violencia. Inician primero las novelas escritas, las de El Cártel de los Sapos, inicia no sé qué serie de qué narco, de El Señor de los Cielos, y empieza una romantización. Los corridos, weón, los corridos. Bueno, ya tuvimos un capítulo de corridos ahí, también lo comentamos. Narcocultura. La narcocultura. Y ahí empieza esa normalización, ¿no? Todo se normaliza, todo es normal, y pues si esta vida loca está sucediendo en las calles, es porque pues alguna gente se está locando ahí y quieren vivir como que ese sueño idílico, ¿no? Ok, pausa. Estamos hablando del 11S y de repente están sacando narcocorridos. Porque el mundo del podcast da para mucho. Franco, yo te quería preguntar algo. Hay que regresar, estamos hablando de Chile. Sí, yo le quiero preguntar a Franco que ya después de que se vive un regreso a la democracia en Chile, ¿qué viene para Chile después de eso, en los 90? En los 90, a ver, el primer presidente, en los 90, perdón por hacer recuento, bueno, el año 88 el plebiscito, con el que gana el no a Pinochet, y el año 89 hay elecciones democráticas. Se enfrenta por la concertación de partidos por la democracia, que ahí estaba inmerso la democracia cristiana, está inmerso el Partido Socialista, está inmerso el Partido Radical y el Partido por la Democracia, que es un partido instrumental que se hace ahí para levantar la candidatura de Patricio Aylwin, que había sido un golpista también, que había pedido el golpe de hecho en el año 73. Levantan su candidatura y él es como el gran hombre de la democracia en los años 90. Llega Patricio Aylwin, llega luego Eduardo Frei, hijo del otro Eduardo Frei, que ya les había nombrado, que es el presidente anterior a Allende. Y están en esta parada como de insertar a Chile en el mundo globalizado capitalista, donde los metarrelatos se habían acabado, donde el muro había caído y por tanto solo quedaba subsumirse a la fuerza del imperialismo del capitalismo, del postcapitalismo, diría yo, de este capitalismo de tercera generación, donde no queda nada más que hacer que vender tu fuerza de trabajo, que es tu cuerpo. Entonces solo queda hacer eso. Y aunque los presidentes fueran socialistas, como vino después Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, la primera presidenta de Chile electa también, el año 2006, aunque vinieran ellos no iba a haber algo muy distinto. Pero ¿qué ocurrió? Llegaron con una promesa de devolver la alegría. La campaña del no era Chile, la alegría ya viene. Y la alegría nunca llegó. Y la alegría nunca llegó porque esta ficción del fin de la historia se cae tan fácil con que las contradicciones propias del capitalismo que denuncia el marxismo no se agotan. Porque las contradicciones que subyacen a la lucha de clases no se acaban. Porque la opresión propia del capitalismo no se acaba. Ahora, claro, podemos decir que los nuevos movimientos sociales, bajo la teoría de los nuevos movimientos sociales, se agrupan ya no en función de la lucha de clases, sino que tienen otros intereses como los ambientales, como el feminismo, ¿cachai? Pero yo digo, hey, stop, que todo tiene su raíz, yo igual soy medio marxista por mis cosas,
me dio mucho. Todo tiene su raíz en la lucha de clases, todo tiene su raíz en decir que el capitalismo genera estas contradicciones y es insustentable. Que los modos de producción del capitalismo no son propios de una sociedad común, ¿cachai? Que solamente va a llevar a su propia extinción. Entonces, el año 2019 faltaba una chispita nomás que prendiera la revuelta, y que fue el alza de los pasajes del metro. O sea, eso fue una excusa para relevar los procesos de movilización social que habían ocurrido en Chile y que iban muy de la mano con los estudiantes. Ahí el movimiento estudiantil tiene un papel muy importante, el 2001, el 2006, el 2011, que el 2011 eclosionan los otros movimientos sociales, para decir, vale, que ahora es el momento de dar una patada al sistema y cambiar las cosas. Y es lo que preguntaba Emir. Yo creo, y esto como una apreciación súper personal, que en Chile no se va a acabar el neoliberalismo con esta nueva constitución. En Chile lo que vamos a hacer es humanizar el capitalismo y, bajo mi perspectiva, no existe consumo ético en el capitalismo. Lo que se va a hacer es maquillar el capitalismo, y esos espacios de derechos sociales que no teníamos, probablemente los tengamos. Probablemente ya no sea un modelo tan presidencialista como el que había, que era casi como un reinado, un hiperpresidencialismo que tenía en Chile. Pero de ahí a que vayamos a generar con la nueva constitución así como un modelo, weón, y que de cátedra, weón, de la izquierda en el mundo, yo creo que estamos súper alejados de eso. Bien decía Foucault, y siendo bien posmo para mis cosas, no me gusta mucho, pero es muy difícil generar una conciencia socialista dentro de un mundo capitalista, que esa era la gran discusión que tenía con Chomsky en ese debate tan connotado que está en YouTube, que se da en Holanda en los 70. Es difícil generar conciencia socialista en un mundo que ha vivido durante más de 30 años en una concepción neoliberal y capitalista extrema de la vida. Yo no me imagino a la gente en Chile renunciando a los privilegios que les ha otorgado, privilegio entre comillas, que les ha otorgado el consumo. Yo no me imagino a la gente, bueno, dejando de pedir Uber Eats porque la subcontratación afecta, bueno, a los repartidores, ¿cachai? Yo no me imagino a la gente en Chile diciendo, wow, que el sistema educativo, bueno, tiene que ser únicamente estatal y que los privados no tienen que ser con aportes del Estado. Eso no va a ocurrir. Porque Chile además es un país muy anticomunista. Chile es un país súper anticomunista. El discurso del anticomunismo en Chile ha calado tan profundo que yo creo que fue uno de los factores importantes que hizo que Daniel Jadwe, el candidato del Partido Comunista, que tenía grandes posibilidades de ganar en esta última primaria por parte de la izquierda, no saliera. ¿Qué se viene para Chile? Para Chile se viene años constantes de capitalismo disfrazado. Y vamos a seguir en esta eterna lucha por decir qué hubiera sido si. Y qué hubiera sido si Allende no lo hubieran derrotado. Y siempre vamos a terminar haciendo futurología respecto a que quizá hubiéramos alcanzado el desarrollo o vainas así. Yo creo que no, somos latinoamericanos y no es que yo diga que la raza es la mala, porque no, obviamente no creo en esa tontera, pero teniendo la influencia de Estados Unidos así tan fuerte es muy difícil sacárselo de encima. No te podís sacar de encima, bueno, a uno de los países que más te compra exportaciones, pues, bueno, si mantenís tu modelo dentro de eso, ¿qué hace un país socialista en un mundo capitalista sino vivir bloqueado? Y porque la gente no está dispuesta a morir, y ahí está mi teoría de la revolución, yo creo que la revolución es necesaria a la muerte, porque si no, ¿cómo? Si la gente no va a estar dispuesta a morir por una revolución, nunca va a haber una revolución. Nunca va a cambiar el modelo, solo se va a ir acomodando a los requerimientos que el capitalismo internacional decida. Y eso hasta que se acabe el agua. Ahí yo creo que es el punto culmine. Cuando se acabe el agua, bueno, en el mundo nos vamos toda la chingada y nos vamos a ir a pelear. Y a toda la gente que ha tenido hijos en el último tiempo les voy a ir a quitar su agua, porque cómo se pueden tener hijos ahora y responsables de mierda. Pero otro tema, para otro tipo de podcast. ¿Cuál es la importancia ya en lo cultural de este señor de Víctor Jara? Allá, en Chile. Ay, de Víctor Jara. Yo, dentro de la izquierda, es un ícono. Si uno va a hablar de artistas de izquierda, tiene que hablar de Víctor Jara, pero la influencia, yo diría, como músico,
puta, grupos actuales tienen reminiscencias de Víctor Jara. Movimiento Original, no sé si lo conocen, ha reversionado poemas de Víctor Jara, pero no pasa de ser un ícono, o sea, no es nunca un ícono de la revolución, solo es un ícono en función de la tortura que sufrió. Yo creo que es mejor entender eso. Claro, una fuente de inspiración, Sí, no pasa más allá de eso. Y ahí yo pondría así como, a mí me parecería como más importante, o sea, a mí me gusta Víctor Jara, ¿no? Pero hay alguien más allí que yo diría que fue más importante que Víctor Jara y ella no vivió el golpe de Estado, ella murió, bueno, no murió, se suicidó antes, que es Violeta Parra, o sea, ahí sí diría, pues la nueva canción chilena no sería lo que es y Víctor Jara no sería el ícono que es si detrás de él no estuviera Violeta. No, Violeta era una artista pero impresionante. Y una ferviente comunista además. Sí, claro. Cuando la entrevistan en Argentina, vean la película también de Violeta, es muy buena. Esa película es bonita y representa fielmente el sentir artístico de Violeta. En una entrevista que le hacen en Argentina, dice, yo tengo la sangre roja y el corazón a la izquierda. Yo soy comunista por eso. Y desde su entorno campesino, que nace con todas las vicisitudes de tener un padre borracho y golpeador, como wow, todos los padres de la época, logra realzar su carrera a pesar de la depresión, a pesar de ser mujer en un contexto donde las mujeres no participaban, más que como el icono pin-up de la vaina. Sí, y ser a veces la sombra de su hermano. De Nicanor. Que yo creo que al final él terminó siendo la sombra de ella, pero la historia lo determinó, por lo menos desde acá. Así vale, puede ser que eso se vea más para afuera, pero en Chile Nicanor y Violeta están en espacios distintos, o sea, sí, los dos tienen una cuestión cultural importante, pero tanto Violeta como Nicanor son bien vistos, o sea, la familia Parra en general, porque los Parra son como 7 hermanos. Sí. Y los 7 hermanos salieron artistas, y son todos buenos. Habían folcloristas, habían paisajistas, habían pintores. Y bueno, Nicanor tiene el ícono de haber creado la antipoesía en Chile, de ser profesor de física universitario, de haberse muerto a los 104 años. Bueno, Nicanor Parra es un viejo muy capo, muy seco para lo que hacía. Pero en cuanto al impacto cultural, comulgo con lo que dice Rosa, o sea, la nueva canción chilena y el folclore nacional no hubiera sido lo que fue sin Violeta. Víctor Jara es más reconocido, con lo que te digo, por los métodos de tortura que se emplearon contra él y por no dejar de cantar. Cuestión muy valorable y muy valiente. Igual que a mí personalmente no me gusta Víctor Jara, me da un poco de sueño si lo vemos así como de gran músico. Gran músico, no era. Él lo que sí era muy bueno era no es montajista la palabra, no me acuerdo. Hacía la escenografía de las obras de teatro y era muy bueno en eso. Era excelente, pero dicen que uno de los mejores de Chile en la historia. En eso sí sé, pero no sé, porque tampoco el teatro en Chile es muy difundido. Así que. Pero qué interesante haber conversado. Sí. Dale. Pues antes de cerrar, pues a mí me gustaría recomendar una película que todos deberían de ver y que la mencioné justo antes de empezar, ¿no? Que creo que ilustra mucho de lo que hablamos, sobre todo de la cuestión del golpe de Estado, porque habla de los días de antes del golpe de Estado y sobre ese día, que es Machuca. Creo que es la película más chilena más famosa del mundo y que a quien no lo haga llorar es porque no tiene corazón. Entonces, yo recomendaría mucho esa película para poder entender sobre todo el lado humano de todo lo que estamos hablando, no solo político, el lado humano y el lado de la gente de a pie, ¿no? Yo recomendaría mucho esa película y no sé si alguien más tiene alguna otra recomendación o alguna otra cosa con la que quiera cerrar. Jorge. Todos. Todos. No, bueno, dentro de mis impresiones creo que
desde ese tiempo que he leído muy por encimita del tema, me hace mucho eco el hecho de que todavía haya mucha gente que apoye a Pinochet, ¿no? Y me da mucha intriga y quería preguntar acerca de su muerte, algo muy, bueno, a lo mejor no es muy trivial, pero hace tiempo estuve leyendo, decías al principio, creo que no está en la grabación, pero habías comentado que se había suicidado. Y Allende. ajá, no, ajá, no sé si lo habías dicho o su muerte. Es que sí, dicen que lo más probable es que Allende se haya suicidado. Siempre sale el militar que dice, no, yo maté a Allende. Allende murió en combate. Y yo no creo que con la calidad de sujeto que era, y esto ya es poniéndolo en un pedestal, entendiendo la figura de Allende, él hubiera dejado su vida en manos de los milicos. Yo creo que él prefirió matarse antes que... Como un acto heroico, igual lo veo. Y en cuanto a Pinochet, no, qué viejo de mierda, se murió rosadito, tranquilito en su casa, sentado, cagándose en los putos pañales, que le pagábamos nosotros con nuestros putos impuestos. Entonces, no, qué muerte de mierda la de Pinochet, creo que debe ser de las cosas más terribles el que se haya ido sin pagar en el país. A ver, cuando muere Pinochet en 2006, la gente salió a celebrar las calles, o sea, la muerte del dictador fue celebrada en todo Chile, y no es una cuestión de mentira, o sea, la gente salió, adiós general, adiós carnaval, pero ¿qué es esa espinita de decir, este viejo culiado no sufrió? Y da rabia porque quien le hizo tanto daño al país, y con un afán súper revanchista de mi parte y de la izquierda y de todos que vivimos esos procesos, o al menos nos tocaron esos procesos de alguna forma, entender que alguien que hizo tanto daño se vaya tan gratis, da rabia, da mucha rabia. Sí, de hecho, igual estaba viendo hace tiempo la entrevista la que es su esposa cuando lo apresan allá en Londres, llorando de que está enfermito y que no, digo, no, es una cosa. Me da rabia. Sí, y yo quería, ya surgiendo aquí el tema, ¿qué sucede con todos aquellos que lo apoyan? Porque hay un gran movimiento, me parece, ¿no? Acerca... No es grande, no es grande. Ajá. No es grande, pero hacen mucho ruido porque tienen los medios económicos para hacer el ruido, porque son dueños de grandes medios de comunicación, porque tienen influencias dentro de ellos, porque la élite chilena, sea de izquierda o de derecha, está así. Siempre la élite chilena ha ido juntita en todas partes. Entonces, más allá que los tipos sean pinochetistas o sean allendistas o sean de izquierda, ¿no? Igual después los vaya a ver, weón, en el hipódromo apostando juntos a las carreras de caballo. Quizás esa es la gran crítica que uno podría hacer a la política institucionalizada de los 70 en Chile. Que la diferencia, o sea, que al estar sumidos en una clase social idéntica, muchos no tuvieron ningún miramiento en juntarse con agentes de la dictadura y reírse con ellos. De hecho, el mismo Patricio Elwin, el presidente que sale electo, el primer presidente de la democratización chilena, de la postdictadura, tiene un montón de fotos riéndose con Pinochet. Entonces, ese es el modelo que está cayendo, creo yo actualmente. O sea, ese modelo de los consensos, de vamos a avanzar hasta el punto en que los demás no se enojen y que no se enoje nuestro papi Estados Unidos. Creo que es como lo que podría decir que se viene para Chile, que eso podría acabarse, pero yo soy un poco pesimista con mi país. Bueno, creo que mi país no va a avanzar para allá. Y lo digo desde una posición de izquierda muy pesimista. Yo soy súper pesimista con los procesos de Chile y porque mi país me ha decepcionado constantemente, en verdad. Y más como profesor también, o sea, vivo en el sistema y la decepción constante que te provoca el sistema como docente te hace pensar esas cosas. Y ya, yo creo que ahí está. Sí, porque de repente me pareció que, también lo vi de parte de ahí a conmemoración de 20 años de que lo detuvieron y como que le dan mucha voz a todos aquellos que acompañaron en ese momento, 1 hora y cacho de puro programa. Sí, porque es la derecha, po. Ajá, y la derecha siempre va a tener más espacio.
Sí, y es que hacen ver el movimiento muy grande de esos ataques a las embajadas que hacen, ¿no? Y que no recogen ni la basura de la embajada. Pues me parecía Ay, Dios. un impactante. Y ya como último, para no acaparar, yo tengo ahí igual un dato cultural, me parece, con el himno Venceremos. ¿Qué tan relevante es allá en Chile ajá, sí, que aquí en México parece que ha sido adoptado de manera muy propia? Aquí, bueno, con sus debidas adaptaciones y todo, aquí las normales rurales, los sindicatos, el CENTE, ¿no? Algunas preparatorias y todo esto. Yo tenía esa duda, esa intriga, saber qué sucede allá en Chile, ¿no? Para la izquierda más antigua puede ser un himno, para la izquierda actual, que no es tan anticapitalista como esa izquierda. No sé. Pasa que hoy día la izquierda chilena no es anticapitalista y de ahí venía el problema. Entonces, esos iconos de la lucha socialista o comunista ya no se integran dentro de los marcos ideológicos de los movimientos sociales. O sea, no digo que no tengan ideología, digo que no es una ideología anticapitalista que se estremezca con la revolución como tal. Yo creo que los movimientos sociales actuales declinaron en su idea de revolución, en los chilenos al menos. Y por más allá que su discurso sea revolucionario, la práctica no es para nada revolucionario. Vale. Es que pesimista, soy el peor promotor de mi país, qué mal. Qué mal. Algo Se que- mira crudo como es. Sí. Yo bueno, antes de que sigan los demás, quiero también recomendar una película que ya hace mucho que vi. Estaba tratando de buscar el título, ya lo encontré. Se llama Missing, es del año de 1982 y es esta búsqueda que tienen unos extranjeros por unos periodistas que los desaparecen ahí en Chile. Y entonces está muy buena, yo la recomiendo mucho, porque tiene mucha relevancia de cómo se trató también a los extranjeros, ¿no? En el golpe de estado, ¿no? Porque no los respetaron tampoco, ¿no? Fueron parejos, o sí, a quien agarraron en la calle. Incluso recientemente estaba viendo una grabación de la época donde un cuate está grabando y de repente un carabinero le apunta y le dispara. O sea, siendo una de esas grabaciones crudas, ¿no? O sea, del momento. Hay muchos casos así, o sea, hay un caso que es el caso Quemados, donde un chico de 20 años, si no me equivoco, que estaba sacando fotos junto con otra chica, Carmen Gloria Rojas y Rodrigo Rojas de Negri. Estaban tomando fotos en una protesta en el año 84-85, si no me equivoco. Son acorralados por 2 patrullas de carabineros, los tiran al suelo, les tiran gasolina encima y los prenden en fuego. Rodrigo Rojas muere ahí, Carmen Gloria queda viva, porque después los van a tirar a una zanja, de hecho. Era el que pasaba ayer ensañarse con cualquiera. Si odiar a los militares en Chile y a la policía en Chile está más que justificado. Está súper justificado porque han asesinado más a su pueblo que otra cosa, que ayudarlo. Son los asesinos del pueblo ellos. Son el brazo armado de la contención social y por culpa o por acción de ellos, más que por culpa, por acción de ellos. Hemos sufrido muchísimo de violaciones, vejámenes, tortura. Y duele pensarlo porque los carabineros son de clase baja, porque son tus vecinos. Son tus vecinos de tu misma clase. Y qué horrible ver a un vecino que sea desclasado. Pero bueno. Como vieron Django, ¿cierto? Django Unchained. Como no me recuerdo, el mayordomo de Candyland. El viejito. Yo diría que es como eso. Que trataba a los negros como negros siendo negro. Que se enojaba porque andaba en caballo el guato, ¿no? Claro. Sí, ¿Qué se cree este negro que anda a caballo? Buena película, Django Unchained. Gran película. Voy a tratar de no tardarme tanto. Es que, perdón, cada que también me dejo ir en corto y ya no me detienen. Pero a ver, pues para la bandita que nos ve y que nos escucha, pues sí me gustaría que se chuten el discurso de Allende en la Universidad de Guadalajara. De verdad que es un
es un discurso hermoso, en serio, o sea, creo que también por eso no me dediqué a hacer mi tesis sobre Chile, porque en realidad yo creo que no lo podría ver con la objetividad o con la máxima objetividad posible, porque en serio soy fan, no sé, o sea, sé que como todos, pues, es humano, de seguro tuvo sus errores, fan de ese cuate, por algo muy bonito que dijo en ese discurso, que está relacionado con que no basta con ser marxista de escritorio, no basta con ser izquierdista en papel y mientras con la mano derecha pues estás, no sé, colaborando con ciertas facciones que oprimen, que hacen daño. Entonces, yo me quiero quedar con esas reflexiones que hace Allende al respecto. Él mencionaba en su discurso que muchos estudiantes a veces pues ya se leyeron el manifiesto del Partido Comunista, sin embargo pues dictan cátedra pero no lo asimilan como tal y luego después se vuelven esos grandes burócratas que ahora son los que tienen mucho dinero en sus arcas, ¿no? De hecho, él pone como ejemplo esto, que tenía varios compañeros que militaban donde él estaba y que cuando él ya estaba en el gobierno, pues ni modos, pues les tuvo que quitar lo que ellos ya tenían de excedentes, ¿no? No sé, yo creo que menciona también algo muy, muy bonito, eso lo platicábamos antes de comenzar a grabar el podcast, que Allende había mencionado en su discurso que, no importaba si el trabajador era o no marxista, era obligación del gobierno darle trabajo, porque todos ellos tenían derecho a trabajar. Y pues nada, pues ya por último ya les enseñé el libro, pero se los vuelvo a enseñar, Salvador Allende presente. Un libro muy, muy bonito que le tengo mucho cariño a este libro porque me lo regaló un camarada que se llama Benjamín. Aquí el compa Jordi sí lo ubica. Ahí si un día lo ve el Benja, pues un saludo, Benjis. Y pues nada, muchas gracias, Franco, por estar con nosotros. Neta que es muy interesante platicar contigo. Muy, muy ameno. No, de nada. Gracias por invitarme. No, y yo creo que pues ojalá puedas venir en otras ocasiones aquí al podcast y pues, venir a echar cotorreo, a echar... Sí, siempre. Como le decimos ustedes quedan en México, desmadre. Sí, claro. Y ustedes, me encanta el desmadre. Y ustedes quedan invitadísimos también para quien quiera participar en... Voy a hacerme publicidad, perdón. A Mitos y Leyendas en la Big House, mi podcast original. Tratamos mitos y leyendas de Chile. Yo lo espero a cualquiera que quiera participar para que podamos conversar también e internacionalizar esta vaina. Y ojalá volver a México. Ojalá volver a México porque nunca he podido volver a comer los chilaquiles como allá, aunque los haga yo. Y extraño muchísimo los chilaquiles, bueno, qué cosa más rica. Confirmo. Esos tienes que comerlos después de una resaca, ¿eh? Con una cruda gigante, weón. Hermoso. Un platito de chilaquiles después de una crudota. ¡Ay, papá! Hermoso. Y tomar vodka de tamarindo, porque pocos placeres del capitalismo me llaman más que eso. No hay. No, entonces... Necesito volver a tomar de esas cosas. Muchas gracias nuevamente por el espacio. Muchas gracias, Rosa, por haberme invitado. De verdad que fue súper ameno. Gracias por venir y gracias por desvelarte, porque ya sabemos que son unas horas más allá. 2:15 de la mañana. Gracias por estar con nosotros a pesar de eso. La verdad creo que va a ser un podcast muy, muy interesante. Yo creo que tocamos temas muy buenos y fue muy ameno. Muchísimas gracias, Franco. Yo nada más quería aclarar, sé que sonó a despedida lo que dije, pero también creo que falta el compañero Alejandro que diga algo, o a menos... Ernesto. No, mira, yo para ser sincero, de verdad ahorita sí fue sentarme y escuchar todo lo que aquí se comentó. La verdad para mí fue una cátedra impresionante de lo que se ha dicho. Obviamente pues sí, lo que tocábamos, digamos, cuando mencionábamos también, digamos, que bueno, no sé si decir similitud, comparación con nuestro país, eso a mí me encanta. La verdad aquí ya tuvimos la oportunidad también de platicar con un compañero que es de Brasil. Y la verdad a mí me gusta mucho tener, digamos, que ese panorama de alguien que es de otro país, ¿no? Porque obviamente tú puedes ver otro país bajo los ojos del mexicano, hablo por nosotros,
y entender varias cosas, pero la verdad es sumamente enriquecedor que alguien venga y te cuente un poco de la historia de su país. Y pues creo que aquí nuestro compañero lo ha hecho de una forma increíble y pues yo nada más quiero agradecer. Muchas Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Yo estoy súper agradado y de verdad que me hace sentir muy bien compartir experiencias a niveles ya internacionales, porque si tenemos tecnología, usémosla bien. Ernesto. Pues sí, la verdad es que se agradece que de repente este proyecto que empezó así como a ver cómo nos va, y ya hay gente de otros países que ha participado aquí, ¿no? Finalmente, pues es otra visión, una visión quizá más cercana a lo que vivió la sociedad chilena en su momento. Y finalmente, como bien señalas, esta idea de Marx de decir siempre, pues es que el sistema capitalista tiene sus propias contradicciones que son los que lo ponen en crisis y así sucesivamente y sucesivamente, ¿no? Y es cierto, o sea, hoy vemos Chile y dicen muchos, ¿por qué Chile parece que se está yendo al carajo? Pero pues es precisamente toda esta cuestión de la dictadura, de todo lo que implicó la dictadura para el desarrollo económico, para la situación política, la situación social. Finalmente, de alguna manera, tiene que salir toda esa presión, ¿no? Y no podemos dejar de lado todo esto precisamente porque de alguna manera, pues sí, también nos puede servir como una especie de reflejo de nuestra situación política, económica y social en México. Sabemos que son contextos totalmente distintos y que si se puede hablar quizá de una dictadura en México, sería una dictadura en nombre de una revolución, ¿no? Pero también implicó subordinar los derechos políticos de la sociedad a un supuesto desarrollo económico y desarrollo social que ya a partir de la década de los 70 se agota, y en la década de los 80, con el cambio al modelo neoliberal, pues ya en definitiva se rompe, ¿no? De repente, pues sucede aquí el sismo del 85, mucho lo llama el nacimiento de la sociedad civil, pero lo podemos ver como el momento en el que el gobierno o el Estado deja de preocuparse por la sociedad y prácticamente la sociedad tiene que valerse por su cuenta para poder realizar todas las labores de rescate de la gente que quedó atrapada en los edificios y demás. Entonces sí, es algo, en ese sentido, o sea, el avance del neoliberalismo en América Latina es brutal, cambia totalmente las dinámicas de poder y pues sí, lo que pensábamos a principios de los 2000, que una nueva ola de progresismo, de repente llegan una nueva ola de derecha y así sucesivamente. Tal parece que en algunos momentos, digo, no quiero sonar determinista, pero tal parece que en algunos momentos esa tiende a ser nuestra realidad y que no podemos salir de ella, ¿no? Bueno, creo que de mi parte sería todo. No sé si alguien más quiere agregar otra cosa. Pues bueno, creo que nadie ya quiere agregar algo más, entonces pues, y bueno, pues ya por el momento nos despedimos. La verdad es que fue una plática, como dijo Gus, excelente, fue igual como dijo Alejandro, una cátedra, y también pues las recomendaciones que nos das para ver el golpe de estado pues a través de varios autores, creo que me parece muy bueno. Yo también los voy a consultar porque es un tema que no conozco mucho, pero sí quisiera ahondar, ¿no? Entonces pues nos vamos y bueno, la siguiente semana, ¿qué? Formidable, dice Alejandro. Sí, fue muy formidable. Entonces, nos vemos la siguiente semana, ya ahí con un tema sorpresa. Vamos a ver qué les presentamos y pues espérenlo. Ahí espérenlo porque también tendremos otros invitados súper especiales. Así que nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Adiós.